y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola familia, ¿cómo están? Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien, muy buenos días. Mi nombre es Fabricio y bueno, hoy estoy acá sirviéndole al Señor en San Luis, Argentina, y vengo a compartirles un tema muy lindo que bueno, Dios nos regaló como siempre Dios nos regala en su palabra. Y bueno, vamos a ver el tema de hoy, le he titulado Árbol o Semilla, y tiene que ver con el pasaje de Juan 12 donde Jesús dice que la semilla debe morir para que dé fruto. Vamos a ver a qué se refiere esto y obviamente si somos nosotros semillas o somos árboles en las manos del Señor. Bien, acompáñame a hacer una pequeña oración para entregar este tiempo al Señor. Padre de los cielos, te damos gracias por este tiempo. Espíritu de Dios, bendice esta palabra, Señor, que llega a nosotros con tu poder, con tu amor y con tu unción, Señor. Que sea esa palabra, Dios, renovando nuestra vida, Señor, y que haga todo lo que quiera hacer. Gracias porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí. Bueno, resulta que en Juan 12, ¿sí? Ya preparando lo que era la Pascua, la celebración de la Pascua, Jesús y los discípulos suben a Jerusalén, obviamente para celebrar dicha festividad. Pero importante ver que es la entrada, por así decirlo, triunfal de Cristo a Jerusalén, el cual estaba profetizada, ¿sí? Que estaba profetizada que iba a ser en un polino, ¿sí? De que mucha gente lo iba a alabar y demás. Ya la fama de Jesús era tan grande que no sabemos en realidad, pero al parecer sí, se había extendido más allá de Jerusalén, llegando a tierras lejanas. Dice la Biblia que ciertos griegos, ¿sí? Habían subido a adorar en la fiesta y obviamente buscaron a Jesús, ¿sí? Porque era quizás el personaje o la persona que más reunía gente alrededor y tipo celebridad, ¿no? Que va pasando y la gente se va agolpando, queriendo hablar, queriendo ver quién era este maestro, quién era el que hacía milagros y realmente quién era Jesús. No sabemos si estos griegos vinieron de Grecia específicamente o ya vivían en Jerusalén, pero bueno, la Biblia dice en Juan 12, del 20 al 26, ahí está el pasaje que vamos a leer el día de hoy, o a lo que refiere la meditación. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. O sea, imagínense, tanta gente que quiere ver a Jesús, pero hay tanta gente agolpada que si ven a los discípulos y bueno, un discípulo dice al otro y el otro al otro para llegar a Jesús, al maestro, ¿no? Y Felipe le dijo a Jesús que había griegos que lo querían ver. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bueno, como vemos, muchos entonces se acercaban a Jesús, ¿sí? Pero si bien la fama, en este entonces, la fama de Jesús ya era grande, ¿sí? Y mucha gente lo seguía porque estaban sus discípulos a quienes él les enseñaba todos los días, pero tenían muchos seguidores, quienes escuchaban sus prédicas y de alguna manera que seguían a este profeta que en ese entonces estaba, ¿sí? Jesús. Yo me imagino que si Jesús hubiese, de alguna manera, ¿no? Porque bueno, la iglesia empieza después del Pentecostés y demás, pero si Jesús hubiese fundado una iglesia como tal, hubiese sido quizás una iglesia muy próspera, muy grande, con mucha gente, ¿sí? Con mucho poder obviamente, pero bueno, hubiese sido algo grande, ¿verdad? Pero ¿era la fama el objetivo de Jesús? ¿Sí? El estar rodeado de alabanza y la oración
lo nubló de la misión que tenía. Recuerden que él ya sabía que él debía morir en la cruz y salvar a la humanidad. Pero quizás esta cierta fama o este cierto adoración que estaba recibiendo, que obviamente no es para nada antibíblica la adoración a Cristo, obviamente, pero quizás lo podría haber nublado, pero él no, porque él estaba convencido de lo que debía hacer. ¿Sí? Si bien había un fruto, porque había fruto de su, ¿cómo decirlo?, de su ministerio estaba dando mucho fruto y buen fruto, ¿sí? Jesús sabía que si él se quedaba en la tierra, que si él no moría en la cruz, su fruto iba a estar ahí, en esa ciudad, o en ese pueblo, o en ese país entero, pero no iba a trascender al reino de los cielos, ¿sí? Hubiese sido un reino inmenso en la tierra, el reino de Jesús, y esto querían los judíos, ¿no? Un rey que se parase en Jerusalén, que estableciese su trono, que estableciese el poderío de nuevo de Israel. Israel quizás, no lo sabemos, pero hubiese sido una nación muy engrandecida, ¿sí? Y quizás no, el mejor rey que hubiese podido tener Israel, pero Jesús debía morir para trascender a los cielos, para no ver por el reino físico, digamos, por el reino terrenal, sino que su mirada estaba puesta en el reino de los cielos, ¿sí? Y esto es algo, obviamente, que nos tenemos que preguntar nosotros también. ¿Buscamos trascender a lo espiritual, ¿sí? ¿O solo nos conformamos con lo terrenal? ¿Es más importante para nosotros la vida eterna o la vida que podamos tener aquí en la tierra? Porque mucha gente dice, no, yo este presente, amo tanto mi vida aquí en la tierra que no sé si quiero ir al cielo, no sé si quiero ir al reino de los cielos, a la eternidad con Dios. La Biblia dice, y en muchas ocasiones Dios nos dice, que esto es temporal, que esta vida se termina, que esta vida no es el todo lo que vamos a vivir inclusive con Dios, de que hay algo más. Y siempre Dios enfatiza en que debemos ver a la vida eterna como algo mucho mejor, ni siquiera comparable a esta vida terrenal. Así lo decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solamente yo evalúo que es una ganancia el morir cuando sé que lo que viene después es mejor. Pero para mucha gente la muerte todavía significa algo triste, algo malo en mi vida, algo que me hace como perder. El mundo toma la muerte como una pérdida, mientras que el apóstol Pablo nos escribe en la carta que el morir es ganancia, porque obviamente uno trasciende a un reino no hecho de manos, no hecho de hombres, sino al reino de los cielos, ¿sí? En el versículo 23, ¿sí? En el versículo 23 vemos que dice, Jesús les respondió, ha llegado la hora, ¿sí? Ha llegado la hora. Y que para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Obviamente era para trascender a lo espiritual, ¿sí? Para que sea glorificado en el reino de los cielos. Iba a suponer un sacrificio, que había llegado la hora para ser glorificado Jesús debía pasar un sacrificio muy difícil, ¿sí? Para que nosotros también trascendamos a lo espiritual, realmente lleguemos a algo, a ese reino de los cielos, va a haber que también sacrificar muchas cosas aquí en la tierra. Obviamente renunciar a ciertas actividades, actitudes y formas de obrar que no son las que Dios quiere, ¿sí? Para tener y tener esas coronas de las cuales conocemos y está en la palabra de Dios, para vivir cerca de Dios en la eternidad, hay que renunciar a cosas en este mundo, en esta vida, ¿sí? Así como el sacrificio de Jesús significó un antes y un después en el reino espiritual, también debe haber un antes y un después en nuestra vida. ¿Estamos sacrificando lo terrenal para invertir en lo eterno? ¿O estamos tan pendientes de lo que vivimos en este mundo que no tenemos tiempo de pensar en la eternidad? Dice Jesús, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, o sea, Jesús entendía que había llegado la hora de ¿qué? Del sacrificio, de que había llegado el momento. Quizás lo dijo porque, bueno, ya su fama se había expandido tanto que dijo, no, esto si sigue así, ya no más, o ya ha llegado el tiempo. Bueno, sabíamos por la profecía que Jesús sabía bien el tiempo, ¿no? Del que iba a ser crucificado. Pero ha llegado la hora, ¿sí? Y esto es un decir de que no puede esperar más. Ha llegado la hora y es algo que se tiene que hacer en este momento.
No puedo retrasarlo una semana más. No me puedo quedar acá disfrutando un poco más, pensaba Jesús, con esta gente, con la alabanza que recibo, ¿sí? Con la fama que tengo, porque debo ir a hacer lo que tengo que hacer. Y la pregunta es, ¿ha llegado nuestra hora? ¿Es tiempo de que abandonemos lo terrenal en busca de lo eterno? No me refiero a nuestra hora en la cual Dios decida llevarnos al cielo, pero ha llegado nuestra hora para hacer lo que tenemos que hacer y para ser la persona que Dios quiere que lleguemos a ser, o vamos a seguir perdiendo nuestra vida buscando los placeres de este mundo. ¿Ha llegado nuestra hora todavía, sí o no? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Cómo es el tiempo? Sí, ¿cuándo será el tiempo para que mueras a lo terrenal, a la gloria humana, a esta gloria pasajera y busques la gloria de Dios? Quien persigue la gloria humana no puede ir tras la gloria de Dios, porque son cosas diferentes. Quien busca vivir una buena vida en este mundo y solamente el fin de su vida, como el hecho de, no sé, llegar a determinada edad, tener cierto trabajo, cierta familia, cierto hogar, cierto dinero, no puede ser el fin de nuestra vida. El dinero, nuestra familia, lo que vivamos acá o no, es un viaje, porque vamos a un lugar mejor, porque vamos a una ganancia mejor, como decía el apóstol Pablo. Pero eso también cuando nosotros evaluamos en nuestro corazón qué pesa más, la eternidad o lo terrenal. Es una pregunta que tenemos que hacernos al corazón, ¿sí? Cuando pensamos en el versículo 24, y quizás también porque toma, ¿sí? Porque toma el tema este nombre, ¿sí? Dice Jesús, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Obviamente se está refiriendo al morir, como decíamos, a esas cosas terrenales. Un grano no es mucha cosa, ¿sí? Una persona sola no es mucha cosa. Hasta una persona que sea famosa, muy talentosa, hasta el mejor del mundo en lo que quieras pensar, no es tanta cosa. Es simplemente una persona, ¿sí? Ninguna persona es tanto como para vivir en la eternidad, ¿sí? Ninguna persona es tanto como para compararse, con la eternidad. Es simplemente una persona. Así como un grano es simplemente un grano. ¿Qué puede hacer un grano? ¿Qué puede modificar el mundo? Un simple grano, ¿sí? Pero una persona que renuncia a los placeres del mundo, que puede controlar sus deseos y que vive bajo la guía de Cristo, se convierte en un gran árbol. Porque esa semilla muere, es decir, esa persona muere a sí misma, literalmente, ¿sí? Literalmente, y obviamente se ven sus acciones, esta persona muere a sí misma para llegar a ser algo que dé mucho fruto. Cuando la semilla muere, empieza a crecer la raíz y la raíz empieza a crecer para dar el árbol. Y el árbol ya no es uno solo, en el sentido de que ya no es algo pequeño, simple, sino que es algo mucho más complejo y grande y que da mucho fruto. ¿Qué fruto da una semilla? Ninguno. Pero ¿qué fruto da una semilla que muere a sí misma, que muere en sí, para dar una raíz y luego formar un árbol? Muchísimo fruto. Esto nos da una gran enseñanza. Una persona que muere a sí misma para vivir para Dios y para lo que Dios quiere, ¿sí? Es una persona de un valor incalculable. Porque ¿cuánto fruto da una semilla? Ninguno. Pero ¿cuánto fruto da un árbol? A 100 por uno, a 1000 por uno, todos los años, en abundancia. ¿Sí? En abundancia. ¿A cuántas personas alimenta una semilla? Yo no sé si una semilla puede saciar el hambre de un ser humano, pero ¿a cuántas personas alimenta el fruto de un árbol grande? Puede alimentar no tiene una ciudad entera, pero seguramente un barrio entero, ¿sí? Una persona sola, cuando vive para sí misma, no bendice nomás, sino que a uno solo. O, por así decirlo, a nadie bendice. Vivir para uno mismo no bendice a nadie más. En cambio, cuando yo vivo para los demás, cuando muero a mí mismo para vivir para Dios, y vivir para Dios me lleva a vivir a los demás, el que me sirve, ¿sí? Como dice, si alguno me sirve, sígame donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. El que sirve a Dios, obviamente, empieza a tener fruto en Cristo. Y ya no es para sí mismo, sino que el fruto es para los demás. El fruto del árbol no es para el árbol, sino para los demás. A muchos bendice aquel que vive para los demás y aquel que renuncia a sí mismo para vivir para Dios. Familia, ha llegado nuestra hora. Hemos de renunciar a lo terrenal para enfocarnos a lo eterno. Hemos
de morir a nosotros mismos para que realmente demos el fruto que Dios quiere, eso está en el corazón de cada uno. Por eso Dios dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Está en nuestras manos y es nuestra decisión si seguir siendo semillas o morir a nosotros mismos para llegar a ser un árbol que dé fruto al 100 por 1 y bendiga nuestra vida a muchos más. Bueno, familia, vamos a orar entonces para aplicar esto a nuestra vida y dejar que Dios actúe en nuestro corazón. Padre de los cielos, te damos muchas gracias por este tiempo, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú haces en medio de nuestra vida, en medio de nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos das la enseñanza que necesitamos escuchar, porque sabemos, Jesús, que tú nos diste el ejemplo perfecto, nos diste el ejemplo que permanece para siempre, que fue el ir a la cruz para morir por nosotros y luego resucitar en la gloria. Gracias, Señor, porque tú nunca nos vas a pedir algo que no hubieras hecho primero. Nos dices que debemos morir a los placeres de este mundo, a lo terrenal, para buscar lo eterno, para buscar lo que está más allá de nuestra vida, para vivir esa ganancia de la vida eterna, Señor. Y te pedimos perdón si hemos pensado demasiado en este mundo. Y te damos gracias porque hoy podemos pensar que no estamos solamente para nosotros, sino también para servir a otros, como dice en tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú has sido el hacedor de todo esto. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad y conducirnos hasta este día para tomar esta decisión. Señor, quiero, Dios de los cielos, como esa semilla en la tierra, morir a mí mismo, para que crezca en mí el fruto que tú deseas. Y con mi vida, Señor, dile, con mi vida, Señor, bendecir a muchos más. Gracias, Padre, por este tiempo y gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nuestro corazón. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima con otra meditación. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.